Hola a todos, soy Álvaro Maureira, su anfitrión de IA Sin Filtro, y les doy la bienvenida al cuarto episodio del podcast oficial de OpenAI. Hoy nos adentraremos en una pregunta crucial. ¿Es ChatGPT el fin de la educación o su mayor revolución? ¿Una herramienta para hacer trampa o el catalizador de una nueva era de aprendizaje? Desafiamos la narrativa de la atrofia cerebral para explorar el impacto transformador de la IA. Descubran cómo ChatGPT se ha convertido en la plataforma de aprendizaje más grande del mundo con 600 millones de usuarios, un destino global de conocimiento fuera del sistema tradicional. Verán la misión de OpenAI, mejorar el potencial humano, haciendo de la IA un tutor efectivo y compañero de por vida, accesible para todos. Analizaremos cómo está igualando el acceso al conocimiento, aligerando la carga administrativa de educadores y preparando a la fuerza laboral para una economía impulsada por la IA, como vemos en Estonia. Conozcan el innovador modo estudio de ChatGPT, que guía el aprendizaje de forma socrática y personalizada, y cómo la IA puede desbloquear el mundo para estudiantes con desafíos de accesibilidad. Reflexionaremos sobre cómo la IA impulsa el pensamiento crítico y la creatividad, y la importancia de la programación básica como nueva alfabetización fundamental. No se pierdan este episodio para repensar la educación. Los invito a quedarse hasta el final y, por supuesto, suscribirse a este canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras actualizaciones semanales sobre IA. Hola, soy Andrew Main y este es el podcast OpenAI. Hoy vamos a hablar sobre ChatGPT y la educación. ¿Provoca ChatGPT el deterioro mental? ¿Es ChatGPT solo una herramienta para hacer trampa? Vamos a conversar con Lea Belsky, jefa de educación en OpenAI, y con un par de estudiantes que son usuarios activos. ChatGPT en este momento es ahora la plataforma de aprendizaje más grande del mundo. Te permite de alguna manera cortar el ruido y hacer cosas que realmente disfrutas. Sabes, ChatGPT iba a abrirle el mundo a esta chica y yo no iba a tener que preocuparme de la misma manera. Cuando se trata de aprender y explorar ideas, le hago muchas de esas preguntas a ChatGPT. Cuéntame sobre tu camino hacia OpenAI. Sabes, creo que en última instancia OpenAI se trata de una misión y de su gente. Así que al menos te contaré mi historia. Así que llegué a OpenAI. Después de pasar 15 años en el ámbito de la educación, comenzando en el Banco Mundial y luego en Coursera, enfocado en esta misión de hacer que la educación sea accesible para el mundo. Y cuando yo asumí este trabajo, Brad, nuestro co, me llevó a la oficina y me preguntaba cuál sería exactamente el enfoque de la educación para OpenAI. Y me sentó y me dijo, Lea, quiero que vayas tras el gran objetivo. Todos tenemos este sueño de que la IA pueda mejorar el potencial humano, que pueda ser un tutor eficaz y un compañero para las personas a lo largo de sus vidas. Persigue ese sueño y asegúrate de que una vez que construyamos ese producto, todo el mundo pueda tenerlo. Y ese realmente ha sido nuestro norte. Y pensé que eso era significativo, ya sabes, que el jefe de Go-to-Market, el jefe de ingresos, dijera, ve tras el mayor y más transformador objetivo, para que las más altas esperanzas y sueños que todos tenemos para la IA y la educación puedan hacerse realidad. Eso es bastante inspirador y esperanzador, la idea de intentar que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible. ¿Cómo ves básicamente el impacto global? ¿Cómo vamos a ver, ya sabes, los efectos de esto en todo el mundo? Bueno, lo primero que hay que decir es que a estas alturas, ChatGPT es ahora la plataforma de aprendizaje más grande del mundo. El aprendizaje es uno de los principales casos de uso en la plataforma, con 600 millones de usuarios. Eso significa que es el destino de aprendizaje del mundo. Y eso significa aprender fuera del sistema educativo. Realmente veo a ChatGPT como una nueva frontera para el aprendizaje. Pero también vemos que los profesores son grandes adoptantes de la plataforma. Y la están utilizando tanto para deshacerse de la carga administrativa de su propio trabajo, como también para llevarla a sus aulas. Lo que ha sido sorprendente es ver la demanda global de ChatGPT. Así que hace unas semanas lanzamos un programa llamado OpenAI AI for Countries. Y hemos tenido ministerios de todo el mundo que se han puesto en contacto. Estonia, país de Estonia, fue uno de los primeros países en ponerse en contacto. Sentido. Sin duda tiene sentido. Están en la cima del mundo. Tienen algunos de los mejores puntajes PISA, tienen un sistema educativo increíble, pero fueron los primeros en darse cuenta de que, wow, esto es una oportunidad para impulsar aún más a los estudiantes.
y para empoderar aún más a nuestros profesores. Y después de Estonia ha sido un país tras otro. Y lo interesante es que cuando los países se acercan a nosotros, lo hacen porque quieren implementar la IA como infraestructura central en su sistema educativo, pero también porque están sintiendo el impacto de una transición económica. Y se están dando cuenta de que si van a desarrollar una economía impulsada por la IA, necesitan graduar una fuerza laboral que aprenda a usar la IA. Así que no se trata solo de crear nuevos cursos de IA. Necesitan asegurarse de que cada estudiante que egresa de su sistema de educación secundaria haya utilizado la IA como parte de sus clases. Así que ese es el doble enfoque de estos países. Buscan ser competitivos económicamente. Quieren formar una fuerza laboral preparada para la IA. Quieren tener éxito en una nueva economía impulsada por la IA. Y quieren mejorar su sistema educativo. ¿Qué están escuchando de los socios educativos e instituciones? Estamos escuchando un par de cosas. Creo que quienes han hecho la inversión sienten cierto orgullo de haber igualado el acceso a la IA en sus campus. Realmente creen que la IA debe ser una infraestructura central para el campus y que debe estar abierta a todos. Son conscientes de que antes de introducir la IA en muchos campus, se da una situación en la que quienes no reciben ayuda financiera compran acceso a los modelos más recientes y quienes no tienen acceso a recursos no pueden hacerlo. Así que hay un orgullo en eso, impulsar el acceso igualitario. Creo que sus instituciones también tienen muchas ganas de interactuar entre sí, colaborar y comprender cuáles son las 5 o 10 principales formas en que el profesorado está utilizando la tecnología e incorporándola al aula. Sin embargo, otro tipo de retroalimentación que estamos recibiendo es que los estudiantes son reacios a usar algunas de las IA proporcionadas por la escuela. Y a menos que las universidades dejen muy claro a los estudiantes que no estamos monitoreando esta tecnología, que no estamos viendo sus conversaciones, los estudiantes son reacios a adoptarla. ¿Sabes? Lo que es llamativo es que la generación de estudiantes que está en las universidades ahora mismo es la generación COVID, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a que algunas de sus primeras experiencias con la tecnología sean, por ejemplo, con Zoom y Google Classroom y tener, ya sabes, profesores gritándoles o monitoreando y diciéndoles que no están haciendo la tarea mientras todos están en casa volviéndose locos. Y por eso son reacios a la tecnología educativa. Y las universidades se están dando cuenta de que si quieren involucrar a los estudiantes y ayudarlos a aprender de nuevas maneras con ChatGPT, necesitan construir una verdadera relación de confianza con ellos. Sí. Ya lo mencioné antes, pero estaba frustrado porque, por ejemplo, los detectores de IA eran terribles. Por ejemplo, había estos detectores de IA como uno. Yo podía mostrarle a alguien cómo escribir un texto que sería marcado como generado por IA y también cómo hacer un prompt para evitarlo. Y eso solo creó, ya sabes, una relación que empezó así. Si usas una herramienta mala como esa, ya sabes, puedes tomar a 1 o 2 estudiantes que no hicieron trampa y decir que son tramposos. Eso es simplemente... Sí. En muchas instituciones diría que empezamos con el pie izquierdo con la IA en el aula. En lugar de intentar ser explícitos y establecer políticas claras sobre cuándo los estudiantes deberían usarla y cuándo no, los profesores como que se escondieron del tema. Comenzamos vigilando su uso en vez de sentarnos realmente a analizarlo. ¿Cómo queremos realmente rediseñar la forma en que evaluamos a los estudiantes y la manera en que asignamos tareas? Pero creo que avanzamos superando ese punto. Sí, me he sentido animado. Y recuerdo que cuando estuve aquí, había un sistema escolar que tuvo una reacción así, como de reflejo. Dijeron, lo vamos a prohibir. Y fue como que unos meses después ya había suficientes profesores ahí diciendo, oigan, no, esta es una herramienta realmente buena. Sabemos cómo enseñar con esto. Y dijeron, ok, vamos a revertir eso ahora. Y fue muy bueno ver a los profesores motivados a adoptar esto y decir, está bien, y querer que sus estudiantes lo entendieran, sabían que esto iba a ser parte del futuro. Bueno, ahora existe el modo de estudio. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? El modo de estudio es un producto que acabamos de lanzar y está diseñado para realmente mejorar el aprendizaje en ChatGPT y pasar de una experiencia que solo se enfoca en dar respuestas a realmente guiar al estudiante para que llegue a las respuestas. Así que en el modo de estudio, ChatGPT responde de manera socrática. Personaliza las respuestas según tu nivel de aprendizaje. Entiende el contexto de lo que estás aprendiendo. Hace excelentes preguntas de seguimiento. Pregunta si quieres hacer un cuestionario sobre el tema. Te anima a profundizar más.
Y en última instancia, este es un primer paso para realmente apostar por esta idea de ChatGPT como tutor. ¿Cómo surgió esto? ¿Hubo conversaciones con educadores y padres sobre esto? En realidad, el modo de estudio surgió de un viaje que nuestro equipo hizo a la India. Oh, vaya. Allí se dieron cuenta de algunas cosas. Primero, se dieron cuenta de que en un lugar como la India, las familias estaban gastando un enorme porcentaje de su ingreso per cápita en tutores y ayuda extracurricular. También se dieron cuenta de que había una tremenda voluntad y deseo entre los jóvenes de llegar al siguiente nivel. Y entonces, ¿sabes? Comenzamos este camino preguntándonos, ¿qué haría falta para realmente tomar a ChatGPT y convertirlo en un tutor aún mejor de lo que ya es? Así que empezamos, ya sabes, y esta fue mi primera experiencia construyendo un producto de IA. Entonces comenzamos realmente a construir un esquema guiados por la ciencia del aprendizaje y por expertos pedagógicos que decía cómo debería responder Chachi. No solo va a dar respuestas, sino que realmente te va a ayudar a aprender. Y luego trabajamos con expertos de todo el mundo para recopilar lo que llamamos ejemplos dorados de cómo idealmente debería responder Chat. El tono es alentador, fomenta la curiosidad, adapta la respuesta al nivel de necesidad del estudiante. Y a través de ese proceso de ir y venir y entrenar el modelo, así fue como surgió el modo de estudio. Y diría que estamos muy emocionados de ver la retroalimentación sobre este producto en el mundo, pero también es apenas un comienzo. Sí, es un inicio. Es un punto de partida. Realmente estamos apenas en las primeras etapas de explorar la manera en que el modelo puede responder de formas multimodales. Algún día podrías imaginar pedirle al modo de estudio que te dé ejemplos de una tarea de biología, que te explique química orgánica y que muestre diagramas interactivos. O que te motive dentro de 3 semanas. Recuerda, me dijiste que querías sacar la mejor nota en el examen de química orgánica de este año. Volvemos a profundizar en el tema ahora. Podría ser proactivo y de alguna manera acompañarte a lo largo del tiempo. Y creo que con el tiempo la idea es llevar el modo de estudio hasta ese punto. Eso sería genial. Sí, puedo ver que combinado con la repetición espaciada, podrías tener una herramienta realmente buena, que no solo te ayude a aprobar el examen, sino que también te ayude a recordarlo durante mucho tiempo. Y creo que tocaste un punto ahí, que es que en ciertos hogares pueden permitirse tener tutores privados. El programa de tutoría es excelente y hablamos un poco sobre las diferencias en las oportunidades educativas. Puedes tener a varios niños que van a la misma escuela, pero los padres que pueden hacer que su hijo tenga un tutor estarán en una situación en la que el niño tendrá una mayor probabilidad de obtener un mejor resultado. Ahora ves esto como un igualador. Mira, creo que el primer lugar donde la IA está teniendo un gran impacto en la educación ni siquiera es en el aula. Es fuera del aula donde está igualando el acceso a lo que realmente es el apoyo de un adulto. Hay muchos estudiantes en el mundo que no tienen acceso a un maestro de calidad. No tienen acceso a tutores, no tienen acceso a padres que se sienten con ellos y los ayuden. Y ahora con la IA pueden tener este compañero que los anima, que les da retroalimentación sobre sus tareas, sobre su escritura, que puede ayudarlos a responder preguntas difíciles. Formamos un laboratorio de estudiantes usuarios de ChatGPT. Se llama ChatGPT Lab. Creo que vas a hablar con algunos de los estudiantes. Y algo que realmente me llamó la atención es que dijeron que usar la IA les dio confianza. Y la IA llegó a ellos en un momento en el que antes se sentían atascados o desanimados. Una de las estudiantes contó la historia de estar en clase como estudiante de ciencias de la computación y durante muchos años se quedaba atascada en sus cursos de ciencias de la computación y empezó a rendirse. No podía entender los libros de texto. Pero cuando usó ChatGPT fuera de la escuela como tutor, empezó a sentir que, puedo hacer preguntas, puedo entender esto. Es como tengo confianza y tal vez realmente pueda continuar y avanzar. Así que creo que es tanto, ya sabes, si piensas en lo que hacen los tutores en el mundo, te dan ánimo. Te dan una sensación de confianza de que puedo y quiero y puedo seguir adelante. Y luego, por supuesto, te entregan el contenido y lo hacen de manera contextual y personal. Creo que Chat puede hacer todas estas cosas. Entonces, cuando se trata de la productividad laboral, ¿cómo funciona eso a nivel personal? ¿Qué consejo le darías a la gente? Todos los datos recientes muestran que los trabajadores que usan IA en el trabajo son increíblemente más productivos.
Esto es especialmente cierto en campos como los servicios profesionales y los estudiantes de finanzas, pero sabes, en realidad, cualquier graduado que salga de una institución hoy en día necesita saber cómo usar la IA en su vida diaria. Y eso será tanto al momento de postularse a empleos como cuando comiencen su nuevo trabajo. Por eso, una de las grandes razones por las que las instituciones ahora están implementando la IA como infraestructura central en todo el campus es que quieren asegurarse de que sus estudiantes egresen con esas habilidades laborales. Los datos muestran que 7 de cada 10 empleadores prefieren contratar a alguien con habilidades en IA antes que a alguien con hasta 10 años de experiencia en una función determinada. He visto eso. Dirijo una empresa donde formo equipos para trabajar con compañías que implementan IA. Buscamos en las personas con las que trabajamos habilidades en IA. Alguien que haya pasado 6 meses aprendiendo a usar estas herramientas, realmente no me importa cómo se vea su LinkedIn o en realidad su currículum. Solo quiero saber, ¿has estado usándola? ¿Puedes usarla? Sí. Mira, creo que la otra alfabetización fundamental que va a volverse importante ahora es la programación. Sabes, por un tiempo hubo un momento en que pensamos que todos los estudiantes debían aprender a programar y luego creo que hubo un gran enfoque en los ingenieros. Pero ahora, con la programación intuitiva y las herramientas que facilitan la programación, creo que llegaremos a un punto en que cada estudiante no solo debería aprender a usar la IA en general, sino también a crear con ella imágenes, aplicaciones, código. Y creo que la programación básica se va a convertir en una alfabetización fundamental, una habilidad esencial e indispensable para el futuro. Eso también va a ser increíblemente importante y relevante en todos los ámbitos. Sí, absolutamente. Así que creo que a medida que programar se vuelve algo mucho más sencillo y accesible para un público más amplio, la capacidad de entender el código, de crearlo de manera eficiente y de depurarlo con precisión va a convertirse en un factor clave y determinante para el éxito en diversas profesiones y campos de estudio. Así que eso va a ser cada vez más importante. Creo que es un gran consejo. Creo que mientras más tiempo pasen las personas usando estas herramientas, probando diferentes cosas con ellas, una de las cosas que he escuchado que funciona muy bien es reunirse regularmente con otros, ya sea en el trabajo, por ejemplo, tener una vez a la semana o al mes para sentarse juntos y hablar sobre distintos temas, o que los estudiantes compartan lo que han aprendido. Ha habido algunos titulares sensacionalistas que hablan de cómo la inteligencia artificial puede causar deterioro mental en el ámbito educativo. Mira, te entiendo. Y es una de esas preguntas que me hacen todos los días. La inteligencia artificial, en última instancia, es una herramienta y lo que más importa en el ámbito educativo es cómo se utiliza esa herramienta. Aprender requiere esfuerzo, requiere trabajar con la información, requiere procesarla. Si los estudiantes usan la inteligencia artificial como una máquina de respuestas, no van a aprender. Y creo que eso es lo que preocupa a la gente. Así que parte de nuestro camino aquí es realmente ayudar a los estudiantes y educadores a usar la inteligencia artificial de maneras que amplíen el pensamiento crítico, que fomenten la creatividad. Y no necesitas leer estudios complejos para saber eso. El uso de la IA, según se use, puede ser positivo o negativo. Pienso en mi hija, ¿verdad? Ella está aprendiendo a hacer divisiones largas. Eso requiere esfuerzo. Incluso hay algunas lágrimas. Si yo le diera una calculadora y le dijera, no hagas división, solo introdúcelo en la inteligencia artificial, no aprendería. Pero al mismo tiempo, sabes, más adelante, a medida que ella aprenda matemáticas avanzadas, anticipo que podré darle esa calculadora. Y podrá hacer matemáticas a un nivel más alto del que podría de otra manera. El uso de la inteligencia artificial no es diferente. Debe usarse de una manera que genere retroalimentación, que brinde tutoría personalizada, que ayude a las personas a hacer y responder preguntas de diferentes formas. Así es como vamos a avanzar en el aprendizaje. Sí, leí que hubo un estudio que recientemente fue noticia y de hecho me senté y lo leí completamente y decía que si copias y pegas las respuestas directamente, realmente no aprendes nada significativo, lo cual fue como, sí, claro, eso es muy evidente. Y creo que lo verdaderamente frustrante es que en realidad hay preguntas sumamente importantes que debemos hacernos profundamente sobre todo esto. Sí, creo que, ya sabes, las habilidades de pensamiento crítico, tenemos que pensar cuidadosamente en cómo las desarrollamos y cómo las fomentamos de manera efectiva. Me frustra un poco que cuando veo, de nuevo, estoy seguro de que hay una buena defensa para ese estudio, pero cuando veo estudios así, es como si estuvieran diciendo algo obvio. Lo que realmente tenemos que pensar es cómo se usan realmente estas herramientas.
cómo puedes mejorar tus habilidades de pensamiento crítico. Y creo que eso va a ser, ya sabes, sí, una pregunta abierta que vamos a tener que seguir haciéndonos. Mira, parte de la razón por la que creamos Study Mood, que es esencialmente una experiencia de tutoría para estudiantes, es para que los estudiantes no tuvieran que aprender a indicarle al modelo de maneras que les dieran retroalimentación o los evaluaran o impulsaran el aprendizaje. En cambio, sería un modo al que entrarías donde el propio modelo te impulsaría y te guiaría hacia las respuestas y personalizaría, daría contexto y estructuraría el conocimiento. Así que estamos en este camino para crear una experiencia en ChatGPT, donde un estudiante no tiene que saber cómo usarlo de ciertas maneras. Y creo que ahí es donde realmente vas a ver que se amplían los límites del aprendizaje. Sí, y estoy emocionado porque estoy escuchando historias anecdóticas de padres que, aunque supervisan, dejan que su hijo inicie una conversación con ChatGPT. Y rápidamente te das cuenta de que ChatGPT tiene paciencia infinita para hablar sobre ranas. Nunca lo puedes agotar. Puede hablar sobre ranas para siempre, y ese futuro herpetólogo podría de repente darse cuenta de que realmente le gusta hablar de esto, aunque a sus padres no les interese. Una de las cosas mágicas de ChatGPT es que es paciente, infinitamente paciente. Ninguna pregunta que le hagas a ChatGPT le parece tonta. Siempre responderá, siempre te dará una respuesta honesta y razonable. Y además, la mitad del aprendizaje consiste en sentirse seguro e inspirado para aprender. Una de las cosas que siempre decimos en Coursera es esto. Una cosa es crear cursos increíbles y tecnología asombrosa, pero para lograr que un niño realmente aprenda, necesitas que ellos sientan que pueden aprender y que quieren aprender. Creo que gran parte de lo que la IA está haciendo en el ámbito educativo es brindar a las personas ese andamiaje para que tengan la confianza de que pueden lanzarse y aprender. Así que una razón por la que vine a OpenAI también está relacionada con mi hija. Ella es disléxica y durante años veía a su hermano bajar por la mañana y leer el periódico. Y pensaba para mí misma, ¿cómo van a aprender esta niña brillante a acceder al mundo? ¿Cómo va a aprender sobre los acontecimientos actuales? Y el verano antes de que me uniera a OpenAI, lanzamos el modo de voz avanzado. Y recuerdo que le di el teléfono y le dije, Zoe, ¿por qué no intentas hablar con ChatGPT? Y ella dijo, oye, ChatGPT, mi mamá está preocupada porque no voy a aprender sobre los acontecimientos actuales porque no puedo leer el periódico como mi hermano. ¿Puedes contarme qué está pasando en el mundo? Y fue tan conmovedor porque recuerdo que ChatGPT respondió diciendo, claro, Zoe, ¿en qué estás interesada? ¿Sobre qué te gustaría aprender hoy en el mundo? Y a partir de ahí, la conversación continuó y hablaron sobre todos sus intereses en el espacio y los robots. Y en ese momento me di cuenta de que, sabes, ChatGPT iba a abrirle el mundo a esta niña. Y yo no iba a tener que preocuparme de la misma manera. Eso es poderoso. Me emociona ver cómo ayuda con temas como ese, temas de accesibilidad. Y creo que va a ser interesante ver dónde estaremos dentro de unos años. Lea, muchas gracias por hablar conmigo. Esto ha sido muy interesante. Estoy emocionado de ver hacia dónde van estas cosas después. Fue un gusto hablar contigo, Andrew. También me gustaría saber un poco más sobre ustedes dos. Entonces, Javi, ¿podrías contarme qué estás estudiando ahora mismo? Sí. De hecho, acabo de terminar mi licenciatura en comunicación en la USC y luego voy a comenzar el primer semestre de mi maestría en análisis de negocios también en la USC. Ok, genial. ¿Por qué decidiste elegir eso? Al principio, cuando llegué a la universidad, realmente no estaba seguro, como del tema que quería estudiar. Así que me tomé bastante tiempo para tomar cursos generales y explorar un poco. Y a partir de ahí creo que me gustó más el componente humano como la investigación y la teoría. Y descubrí que la comunicación era una carrera realmente buena para explorar eso. Y luego, a lo largo de mi carrera universitaria, empecé a tomar muchas clases de estadística y eso me dio la base para el pensamiento analítico y realmente quería complementar eso. Así que añadí una especialización secundaria en ciencia de datos y entonces tener ese componente creativo y analítico juntos, creo que eso me llevó a la analítica de negocios. Así que esa es una combinación muy interesante. Es bastante genial la forma en que surgió eso. Entonces, Alap, cuéntanos qué estás estudiando. Sí, estoy estudiando Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en Berkeley. Voy a entrar a segundo año. ¿Qué te llevó a esos campos?
Creo que al crecer, crecí en el área de la bahía, así que he estado expuesto a mucha tecnología a mi alrededor. Y también soy una persona muy práctica. Me gusta jugar con circuitos o experimentar con código y realmente me gusta encontrar soluciones a algunos problemas que veo. Y descubrí que una de mis formas favoritas de hacerlo era a través del código y de la ingeniería de hardware. Así que pensé que esto sería una combinación de ambos. ¿Te gustaba construir cosas cuando eras más joven? Sí, definitivamente. Por ejemplo, construí un auto solar, Oh, sí, por supuesto. solo uno pequeño, y luego construí uno grande después. Sí, obviamente. Sí. Pero sí, cualquier cosa que pudiera realmente ver en persona y visualizar. Así que ustedes dos son bastante visionarios. ¿Podrían contarme cuál fue su primer gran momento ajá con la IA, cualquier tipo de IA en general? Recuerdo que estaba en tercer año de secundaria y empezó a circular este rumor de, oye, ¿sabes? ¿Has oído hablar de ChatGPT? Empezó a correrse la voz. Eso fue como, obviamente la IA ya existía antes. Había visto el robot Osimo, no sé si lo has escuchado. Pero sí, los humanoides, pero realmente ver una IA que pudiera usar e interactuar con ella fue ChatGPT. Y todos estábamos reunidos alrededor de mi computadora y yo acababa de crear una cuenta en OpenAI. Y tenía una tarea sobre cómo escribir mi ensayo de matar a un ruiseñor. Y pensé, si realmente puede hacer cualquier cosa, veamos cómo escribe. Y boom, me escribió un ensayo completo sobre matar a un ruiseñor. No lo usé, pero definitivamente fue genial verlo y es un momento que realmente recuerdo. Quiero preguntar, Un poco más sobre eso. ¿Y tú qué tal? Creo que para mí, sinceramente, fue gracioso porque creo que mucha gente empezó con un caso de uso académico o de estudio, un caso de uso para eso. Pero luego, cuando me topé con ello, recuerdo que estaba como en segundo año, en mi primer semestre del segundo año en la universidad, y vi publicaciones en redes sociales sobre cómo, ya sabes, puedes usar ChatGPT para ciertas cosas, como ya sabes, escribe una historia para mí. Así que creo que mi primer prompt fue pedirle que escribiera fanfiction, lo cual es bastante gracioso y bueno, fue simplemente un caso de uso aleatorio. Recuerdo que se lo mostré a mis compañeros de cuarto y la verdad es que todos pensaron que era bastante tonto. Y creo que eran simplemente muchos casos de uso mundanos y aleatorios. Y luego creo que fue más adelante cuando realmente empecé a usarlo de manera académica, específicamente cuando comencé a tomar clases más orientadas a la programación. Pero creo que ese momento de ajá para mí fue darme cuenta de que puedes usarlo para tareas cotidianas y no tanto para investigación educativa. No puedo dejar pasar esto. Mencionaste la fanfiction. ¿Qué fanfiction? Entonces, solo para dar contexto, siento que cuando era más joven, como la mayoría, no hay juicio. No contactar. No hay juicio. Vale. Esto se parece al ChatGPT. no le digas eso. Sí, veo lo que estás diciendo. Eso es genial, ¿eh? Pero pues sí. Así que creo que hay como muchos tipos diferentes de como fanfictions extravagantes, como que están circulando. Y creo que una de las comunidades que me pareció bastante graciosa fue la comunidad de fanfiction de Shrek. Perdón, pensé que dijiste la comunidad de fanfiction de Shrek. ¿Podrías repetir eso? Sí, la comunidad de fanfiction de Shrek. Bueno, entonces dijiste eso. Sí. Y entonces pienso, no sé por qué, ese era el tipo de tropo que tenía en mente y que quería promover. Y en aquel entonces era muy temprano, así que no es que los resultados no fueran tan buenos. Bien. Pero siento que esto podría estar en una de esas plataformas donde escriben fanfiction todo el tiempo. Es interesante porque, como sabes, parte del valor del fanfiction es una forma para que los fans participen. Y la IA puede producir algo que sea genial, que de alguna manera te atraiga. Y se lo mostraste a tus amigos y ellos dijeron, ¿qué? Ellos dijeron, esto es una tontería. Pero para ti creó un momento especial. Creo que eso es algo que olvidamos. Yo escribo y parte de la experiencia de escribir es el acto de escribir. Y la gente dice, oh, trabajaste en OpenAI, puedes usar ChatGPT. Es como pedirle a alguien que aprenda a tocar la guitarra eléctrica. ¿Vas a poner música de guitarra eléctrica todo el tiempo en vez de realmente tocar la guitarra? Es como, no, aprendí a escribir, para hacer estas cosas. Creo que eso es algo que suele pasarse por alto, pero ahí es donde puedes decir, oye, ¿y qué tal este escenario? Y el fanfiction de Shrek es como lo más dulce e inocente que creo que podría haber escuchado. Entonces, ¿cómo dirías que tus profesores se han ido adaptando? Creo que en cuanto a las tareas reales, el trabajo, siento que la forma en que me siento al respecto es similar a cómo me sentía cuando éramos más jóvenes en la escuela primaria,
estábamos pasando de hacer divisiones a mano a usar calculadoras para poder asumir tareas más grandes, como dijiste. Así que siento que es como ese tipo de periodo de transición en el que creo que hay mucho menos como automatización, como tareas automatizadas. Así que, por ejemplo, siento que en mis cursos de comunicación estoy viendo mucho menos como en, por ejemplo, preguntar, define este término, ese tipo de pregunta, y más sobre cómo aplicas este término, qué significa esto en un contexto más amplio. Así que siento que ahora hay mucho más enfoque en el significado y la intencionalidad, en lugar de simplemente una comprensión básica. Y creo que, sabes, muchos de los formatos de exámenes en realidad son más abiertos de lo que pensé que serían. Y debido a eso, las preguntas también han cambiado para pedir más, ya sabes. Preguntas que, ya sabes, podrían extrapolarse a significados más amplios en lugar de simplemente el típico define este término. Así que siento que así es como he notado un cambio. Sí, de hecho, he notado que en mis clases de informática, algunos profesores obviamente quieren que no lo usemos. Para estas tareas simples que son solo para comprobar si realmente recuerdas el concepto, pero para proyectos más grandes en realidad nos dieron dos opciones que podíamos tomar. Una es usando IA y la otra es sin usar IA. Y me pareció muy interesante que el profesor de alguna manera esté recibiendo este nuevo concepto y adaptándose a él. Y el profesor dijo que con IA nos van a dar una tarea un poco más difícil y nos van a exigir más. Y tendrás que escribir una reflexión sobre lo que la IA te proporcionó para que también comprendas los conceptos que la IA te explicaría. Pero con la opción sin IA harías un proyecto más tradicional, mientras que con IA podrías llevarlo mucho más lejos. Así que fue genial que el profesor te permitiera elegir entre las dos opciones. ¿Cuál elegiste? Elegí la opción sin IA. Está bien. Pero sí, conozco a muchas personas que sí eligieron la IA. ¿Por qué elegiste la opción sin IA? Creo que para mí yo no era la persona más, digamos, técnicamente preparada con respecto al concepto sobre el que trataba el proyecto. Y recuerdo que tenía algunas características que yo mismo quería implementar en este tipo de minijuego. Pero con IA era como que podías pedirle que te ayudara a hacer una lluvia de ideas y a sugerirte características y podías implementar esas cosas con IA. Pero yo más o menos sabía lo que quería hacer desde el principio. Y como ya tenía mis ideas, usé mucho la IA para hacer lluvia de ideas, pero como ya tenía mis ideas, pensé, bueno, mejor me enfoco en implementar las ideas que ya se me habían ocurrido. Eso es algo que surge mucho porque creo que algunos profesores quieren que los estudiantes aprendan los fundamentos, lo cual es importante porque si aprendes Python realmente necesitas aprender Python y creo que va a ser útil incluso durante las próximas décadas. Necesitamos tener personas que entiendan cómo funcionan estas cosas. Pero he visto algunos programas donde ni siquiera les enseñan cómo usar la IA. Por ejemplo, para la generación de código, lo cual para mí suena como una mala praxis, ¿sabes? De nuevo, esa es solo mi opinión al respecto. Pero creo que me gusta la idea de que haya diferentes cursos. Y la idea de que si vas a usar IA, entonces genial, tienes que hacer desafíos más grandes. Y me han preguntado sobre esto, ¿qué hacemos? La gente puede usar ChatGPT. Yo digo, haz que los estudiantes realicen proyectos más grandes, como un video musical, en lugar de un informe de libro, que hagan cosas más grandes y más. Creo que hay preocupaciones válidas cuando la gente observa algo que va a cambiar la forma en que trabajamos y trata de averiguar el resultado. Así que entiendo parte de esa duda. Y sí creo que las habilidades de pensamiento crítico son importantes y creo que esta tecnología está tratando de adaptarse a eso. Porque si es solo otra cosa de la que la gente copia y pega, entonces no vas a aprender. Así que abriendo los ojos, lanzando una nueva función, estudiar ChatGPT, que parece un enfoque bastante interesante. ¿Ustedes ya lo han probado? Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo describirías? Yo diría que el modo de estudio es un chat, es desafiante y hace que el usuario realmente se rete a sí mismo con cualquier tipo de contenido. Así que yo mismo cuando lo probé le pedí que me enseñara sobre IA y también probé esto con el modo de chat regular y simplemente me dio una gran lista de, oh, la IA es esto, existe este tipo de aprendizaje, este otro tipo de aprendizaje. Y cuando le pregunté al modo de estudio, en realidad ni siquiera respondió a mi pregunta y me hizo 3 preguntas para entender lo que realmente quería. Y me dijo, ¿tienes algún tema específico en el que realmente quieras profundizar? ¿Cuánto sabes sobre esto? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Y logré llevarlo a un tema específico que es el ajuste fino y realmente lo desglosó paso a paso.
Y creo que lo más importante del modo de estudio es que no asume simplemente que lo recuerdas y sigue adelante. Quizás después de unos minutos volverá y dirá, oh, aquí tienes una pequeña comprobación mental, una pequeña verificación de cordura. ¿Recuerdas esto? Y tendrás que responder eso de nuevo, porque en nuestro cerebro eso es lo que realmente está formando esas conexiones, nuestras conexiones neuronales, y en realidad nos ayuda a recordar estos conceptos. Y creo que el modo de estudio hace un gran trabajo si realmente quieres aprender un concepto, aplicarlo y entenderlo en su máximo potencial. Es entonces cuando lo usarías, cuando no quieres solo una pregunta y respuesta. Sí, yo también he hecho una comparación similar como lado a lado entre el modo de estudio y el modo normal. Y creo que Muy analítico. Me encanta que hayas hecho estas pruebas A/B sobre esto. Los probé y pensé, oh, esto está bastante bien. y creo que cuando yo, creo que estaba haciendo una investigación sobre un tema muy de nicho, algo relacionado con la cultura EDM y rave. Y su historia es en California. Y siento que ese es un tema realmente interesante para investigar y ver que, ya sabes, lo que ChatGPT tiene que decir al respecto. Y recuerdo, bueno, supongo que mi uso de ChatGPT para la investigación siento que siempre en el fondo de mi mente reconozco que es un LLM que no está muy bien adaptado para la investigación, a menos que pongas buenos parámetros alrededor de ello. Así que normalmente la manera en que lo abordo es que reviso mis fuentes que encuentro, como a través de Google, como artículos de investigación. Y de hecho pego eso en el chat y le pido que solo saque información de esos parámetros, porque quiero mantenerlo más contenido y menos general. Y siento que cuando hacía esa investigación, al indagar sobre la cultura rave en California, descubrí que usando el modo normal y poniendo el contexto sí producía un buen resultado, pero con el modo steady ni siquiera necesitaba usar ese contexto porque ya había limitado los parámetros a ese chat de ida y vuelta. Mi aprendizaje fue más riguroso de esa manera, porque es como si respondiéramos preguntas en lugar de solo recibir información. Como esos largos fragmentos de contenido, información que daba el modo normal. Pensé que era un método de aprendizaje efectivo. ¿Esto te ha dado más confianza respecto al futuro en cuanto a encontrar un rol y poder adaptarte a lo que venga después o no? Definitivamente. Creo que hay dos lados en lo que OpenAI está produciendo. Creo que con este modo de agente hay como una visión súper futurista donde piensas, oh, tal vez algunas cosas, como ciertas tareas que solía hacer en mi pasantía, ya ni siquiera querrán que las haga. Pero luego, con el modo de estudio, realmente es como volver atrás y pensar en cada concepto que estás aprendiendo en la escuela. Así que para mí, creo que el modo de estudio es uno de los modos más importantes en ChatGPT porque realmente te ayudará a aprender. Mientras que creo que la gente cuando intenta usar IA simplemente intenta obtener la respuesta. Así que sí. Estoy entusiasmado como aprendiz de por vida. Cada vez que tenemos una nueva herramienta como esta, podemos jugar continuamente con ella y luego ver hacia dónde se dirige. Uso ChatGPT todo el tiempo. Voy a admitirlo aquí. No paso mucho tiempo en las redes sociales, pero en realidad nunca he sido una persona muy de redes sociales, salvo para informarme de las noticias. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Tú pasas, cómo es un día normal para ti? Y también, digamos, ¿cuánto usas las redes sociales en comparación con ChatGPT? En mi caso, creo que, bueno, en realidad no fue hace poco, fue hace como un año, decidí tomar un poco de distancia del uso de las redes sociales, en particular de TikTok. Simplemente porque sentía que estaba recibiendo mucho contenido en un solo lugar, de una manera muy digerible, que es justamente la conveniencia que tiene. Pero siento que empecé a acostumbrarme demasiado a esa conveniencia y, siento que simplemente estaba consumiendo contenido de manera pasiva, sin realmente investigar o verificar los hechos tanto. Siento que no era así. Ese es el... De todo TikTok. Sí, ese es todo el punto. Pero siento que me estaba volviendo bastante complaciente. Creo que sí, y no me gustaba eso, así que decidí dejarlo. Así que en ese sentido, creo que uso menos contenido en formato de video, pero sí uso las redes sociales para comunicarme con mis compañeros. Y bueno, supongo que Instagram para fotos y cosas así. Pero creo que ChatGPT se ha vuelto más relevante en mi vida, porque siento que ahora, como estudiante, como el 80% de mi vida es la escuela y supongo que incluso el verano el otro 80% de mi vida es el trabajo. Así que siento que definitivamente lo uso, ya sea en ese sentido o incluso en el día a día. En cuanto a actividades, tengo ganas de mucho más. Usando el chat para estar al día en las redes sociales, pero... Sí,
Creo que algo muy importante es que las redes sociales ahora están intentando ser una especie de ventanilla única para todo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora la gente comprará en las redes sociales, encontrará noticias en las redes sociales y verá lo que hacen sus amigos. Y creo que similar a lo que decías, Javi, sobre cómo las redes sociales te hicieron empezar a tener un poco de todo. Sabes, algunas personas pueden ver eso como algo bueno, pero para mí, cuando solía entrar a las redes sociales, me daba cuenta de que solo estaba desplazándome durante horas, porque me di cuenta de que era como, oh, estoy recibiendo algo de contenido de noticias, estoy aprendiendo algunas cosas aquí, y por eso era menos consciente en realidad del tiempo que pasaba en las redes sociales. Y me di cuenta de que mucho de ese tiempo es simplemente mucho contenido que tampoco quiero. Así que me he dado cuenta de que para mi día a día he reducido mi uso de las redes sociales. Y cuando se trata de aprender y explorar ideas, le hago muchas de esas preguntas a ChatGPT porque soy muy específico con lo que quiero. Y lo que puedo obtener de ChatGPT y de las redes sociales lo uso conscientemente como mi tiempo de ocio, simplemente para relajarme y disfrutar de algún contenido. Mientras que, por ejemplo, no me gusta mezclar todo en una sola aplicación. Para mí hubo un momento, y realmente sucedió, con una investigación profunda donde la calidad de lo que obtenía era mejor que lo que encontraba en línea. Descubrí que podía hacer una pregunta interesante, podía ser algo tonto como, ya sabes, cocodrilos masacrando personas o algo así. O sea, era una historia de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensaba, ¿cuál es la verdad sobre esto? Y obtienes un informe de investigación profunda y te responde bien. Estaba exagerado, pero era divertido revisar estas cosas y decir, vale, ¿cuáles son las preguntas que quiero hacer? Desearía que hubiera artículos sobre eso y tú también descubriste que de repente el contenido mejoró. Recuerdo que en la escuela secundaria, cuando salió por primera vez ChatGPT, yo estaba en una especie de clase de investigación, donde básicamente investigué sobre un tema que quería y escribí un artículo sobre ello. Y al principio ChatGPT no podía acceder a la web, así que pegaba un enlace y era como, no puedo leer eso. Así que lo que hacía era pegar un artículo largo e intentar dárselo de esa manera, pero no funcionaba. No era bueno encontrando contenido para mí, así que realmente tenía que hacerlo yo mismo. Pero con una investigación profunda sí me permitía encontrar contenido específico para lo que quería. Y lo que suelo hacer es, le indico que solo busque investigaciones realmente académicas, respaldadas por méritos y que formule un argumento. Para mí, y el contenido en sí es realmente muy bueno, y lo cito bastante a menudo. Avi, ¿tienes algún truco o método particular que uses para que funcione como deseas? Creo que sí, ante todo, reducir los parámetros de investigación es útil. Creo que sí, ante todo, reducir los parámetros de investigación creo que es útil. Al proporcionarle las fuentes de las que quiero que genere información. Y luego creo que para mí también le pido que actúe de manera crítica, ¿no? A veces, porque creo que por mucho que me guste el tipo de retroalimentación que recibo, especialmente, por ejemplo, si estoy tratando de hacer una lluvia de ideas para un trabajo de investigación, ¿verdad? Y estoy formulando mi tesis, mi declaración principal y estableciendo mis puntos clave. Y creo que la retroalimentación que recibo en su mayoría es abrumadoramente positiva, sí. Y esa es como la primera, quiero decir, reacción ante ello. Y creo que eso es válido, pero a veces quiero una perspectiva realmente crítica. Así que creo que pedirle que adopte ciertos enfoques, que encarne ciertas personalidades es realmente útil y la respuesta que da ayuda a crear un trabajo más holístico. Y luego creo que combinar eso con, ya sabes, la ayuda de tus profesores y también cubrir ciertos vacíos creo que ayuda a tener una visión más integral, al menos cuando estoy escribiendo trabajos. Entonces, danos un ejemplo de cómo lo indicas. Cuando hablas de diferentes personalidades, ¿qué le pides que haga específicamente? Bueno, por ejemplo, hace un tiempo estaba investigando sobre teorías de conspiración y creo que fue una investigación interesante. Siento que hay mucha información disponible. Así que creo que el primer paso es definitivamente acotar esos parámetros y luego creo que estaba creando una especie de argumentos que encajaban ahí. Y le pedí que en realidad inventara una teoría de conspiración usando los conceptos que había estado aprendiendo y así inventó una teoría de conspiración que Era la teoría. creo que era una teoría sobre como los espejos de los aeropuertos. Y olvidé cuáles eran exactamente los parámetros, pero era algo sobre cómo los espejos de los aeropuertos son, como que monitorean tu actividad y que deberías tener cuidado.
pero obviamente lo expresó de una manera muy elegante porque estaba usando esa investigación para de alguna forma decir, ok, por esto la gente cree en esto. Así que le pedí que adoptara ciertas personalidades, por ejemplo, a lo largo del espectro político. Y le pregunté, ya sabes, ¿cómo reaccionaría esta persona ante eso? ¿Cómo criticaría esta persona esa teoría? ¿Cómo creería esta persona en ello? Y creo que me dio como una especie de panorama general, tanto para mi aprendizaje como para la formación de argumentos, asegurándome de que lo estoy pensando desde una perspectiva crítica o desde este punto de vista. Y no solo desde lo que yo pienso, ya sabes, sobre esa teoría conspirativa. Eso está muy bien. Creo que esa es una de las cosas realmente sencillas que creo que la gente podría hacer más, no solo decir, dale un solo punto de vista, pero en realidad sí, dame un par de puntos de vista diferentes. Incluso desde la época de GPT-3 me parecía genial que pudiera simular una conversación desde diferentes puntos de vista. Leer esas transcripciones era interesante porque el modelo es bastante bueno adaptándose. Me encanta tomar artículos de investigación y decir, dame el contrapunto, dame esto frente a aquello. Y creo que como herramienta de ese tipo, eso es útil. ¿Tienes algún consejo particular que uses para alguna persona o alguna pregunta diferente que suelas hacer? Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo en que es muy permisivo contigo y suele decir cosas como, oh, has hecho un gran trabajo en esto. Y he descubierto que ahí puedes poner instrucciones específicas para tu chat. Así que si vas, por ejemplo, a GBT personalizado, puedes poner instrucciones específicas. Así que yo digo, por ejemplo, nada de relleno, ve directo al grano, sé brutalmente honesto conmigo. Cada vez que te hago una pregunta o cada vez que te envío lo que tengo. Y sobre el tema de la persona también, creo que es algo genial obtener diferentes perspectivas en vez de simplemente decir, oh, ¿tú qué piensas? Porque entonces sería más como, voy a tomar tu lado y tu perspectiva sobre esto. Así que le he dicho que, ya sabes, actúe como un consultor en una firma de primer nivel y que me diga cómo lo haría. O le he pedido que actúe como un profesor súper creativo que investiga sobre esto y que proponga soluciones únicas para esto. Así que creo que realmente poner a ChatGPT en una persona, una perspectiva y una profesión lo va a potenciar para que realmente lo haga mejor. Es lo que he notado. Creo que ambos son probablemente estudiantes muy comprometidos. Ustedes han reflexionado mucho sobre esto. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos que escuchan? Por ejemplo, hablo con personas que mencionan ChatGPT en la educación. La gente dice cosas como, hacer trampa y ese tipo de cosas. Y de nuevo, hay una conversación que tener al respecto, pero creo que a veces escucho esta suposición de que todos los chicos automáticamente van a usar esto para hacer trampa. ¿Se han encontrado con eso? ¿Sienten que ya saben fue así en su experiencia? Es una gran pregunta y hay mucha reflexión detrás de eso. Pero cuanto más pienso en la originalidad y en cómo la gente quiere como tu propio trabajo auténtico y original, porque, bueno, eso ayudará a tu aprendizaje. Eso es definitivamente cierto. Pero luego vamos a llegar a un punto con la IA, tal vez ya hemos llegado, pero seguirá avanzando hasta el momento en que en realidad el trabajo producido por la IA será mucho, mucho mejor que el de los humanos, hasta el punto de preguntarnos, ¿por qué simplemente estamos descartando lo que una IA puede producir? Sí. Y creo que pronto llegaremos al punto en que tendremos ChatGPT y tendrá un impacto mucho mayor, digamos, al escribir algún informe, pero entonces los profesores y los estudiantes también tendrán que adaptarse para mostrar su progreso mientras aprovechan al máximo la IA, porque puede realizar muchas tareas excelentes que los humanos no pueden. Creo que es difícil responder a esa pregunta porque siento que estamos redefiniendo lo que... No, solo dijo que era una gran pregunta. Él simplemente dijo que era una gran pregunta. No, sí, adelante, adelante. Solo estaba diciendo que creo que simplemente es difícil porque siento que estamos como redefiniendo lo que significa hacer trampa. Ujú. Entonces siento que ya ni siquiera sé qué significa hacer trampa. Por eso es un poco difícil. Sí, no, es una pregunta justa y una respuesta justa. ¿Qué consejos darías a los estudiantes de secundaria en estos momentos sobre el uso de estas herramientas? No sé. Algo que creo que como que muchos de mis amigos estaban hablando de eso, incluso antes de venir aquí, estaba, ya sabes, quedándome con mis amigos de la universidad y estábamos como hablando sobre, les estaba preguntando sobre sus experiencias con ChatGPT y la IA.
Y uno de mis amigos dijo, siento que si hubiera tenido ChatGPT en la secundaria, no estaría donde estoy hoy. Y le pregunté algo como, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Y ella dijo, siento que sería más estúpida, siento eso. Esa es la mejor manera en que ella lo expresó. Y entonces pensé en eso y siento que puedo entender un poco ese punto, pero creo que la forma en que la IA está evolucionando, al menos el uso de la IA, siento que estamos notando como un cambio, al menos, ya sabes, anecdóticamente por lo que veo, un cambio de usarla como una especie de trampa o, ya sabes, un caso de uso para tomar el camino más fácil, Ujú. pero más aún para simplemente mejorar tu productividad y tu aprendizaje. Y creo que a través de esa lente el consejo que daría es, ya sabes, tener una motivación intrínseca. Quiero decir, es un consejo difícil, pero siento que, ya sabes, solo tienes que tener esa motivación para aprender. Y creo que realmente puedes usar ChatGPT para ayudarte, pero al mismo tiempo no lo uses como una muleta. Creo que tienes que responsabilizarte a ti mismo y no usarlo solo para obtener la respuesta, sino más bien para ayudarte a entender mejor las cosas. Pero creo que eso es difícil cuando estás en la secundaria. Ujú. Pero creo que te permite de alguna manera abrirte paso entre el ruido y hacer cosas que realmente disfrutas en lugar de, ya sabes, cosas que te son asignadas, supongo. Ujú. Sí, definitivamente. Yo diría, para los estudiantes de secundaria en este momento, les diría que tengan cuidado. Me he dado cuenta de eso a lo largo de mi tiempo. Quiero decir, empecé a aprender sobre esto en la secundaria y definitivamente vi los peligros de la complacencia y de acostumbrarse a hacer todas las cosas. Y luego cuando realmente llegas al examen y cuando realmente tienes que poner a prueba lo que has aprendido, tienes menos de ese conocimiento. Pero he notado que en estos últimos meses realmente he llevado a ChatGPT al límite y también me he exigido al máximo y he notado que puedo lograr mucho más de lo que solía hacer. Recuerdo que en la secundaria estaba trabajando en un proyecto. Era un proyecto de clasificador de imágenes y me tomó mucho tiempo, muchos documentos para realmente aprender y entender cómo hacer esto. Pero ahora puedes utilizar la inteligencia artificial y realmente hacer esto mucho más rápido, mejorarlo, producirlo, continuar y iterar sobre ello para crear un producto mucho mejor. Y yo animaría a los estudiantes de secundaria a que encuentren una pasión y realmente se sumerjan en ella y saquen el máximo provecho de eso, pero al mismo tiempo tenga cuidado y apéguese a los conceptos que le están enseñando los profesores y no los descarte automáticamente porque la IA puede hacerlo por usted. ¿Cómo le gustaría que los profesores en la actualidad enseñaran a los estudiantes? Creo que es una decisión audaz, pero creo que eventualmente llegaremos a un punto en el que la educación y las conferencias serán realizadas completamente por IA. Mm. Creo que todo el contenido que consumimos nosotros mismos será proporcionado por IA, porque he notado anecdóticamente que cada estudiante aprende de manera diferente. Y una vez que la IA llegue a un punto en el que exista un sistema multimodal donde puedas visualizar cosas y te proporcione videos de YouTube que crea por sí mismo, llegaremos a un punto en el que los estudiantes aprenderán mejor a través de la IA. Y creo que los profesores entonces se centrarán más en como las habilidades sociales, el capital social, esa parte, y en la mentoría y en cómo usar la IA, porque creo que todos están preocupados por los empleos también, pero la adaptación es la nueva seguridad laboral para los estudiantes y para las personas que están tratando de ingresar al mercado laboral. Pero ahí es donde me pregunto, sin embargo, creo que la IA tiene un gran papel como compañera, como tutora y demás, y mucho material puede reemplazar al libro de texto. Pero mencionaste la palabra mentoría. Personalmente, creo que hay mucho valor para mí en poder acudir a un ingeniero eléctrico que realmente haya trabajado como ingeniero eléctrico, ¿sabes? O a un profesor de informática que realmente haya hecho ese trabajo también. Entonces, ¿ves eso como una especie de futuro, la idea de que la IA sea el asistente de enseñanza realmente bueno, el libro de texto, que haga este tipo de cosas, pero que aún quieras mantener a los humanos en el centro? Supongo que en términos de enseñanza y aprendizaje, siento que obviamente quien te enseña impacta lo que aprendes y cómo lo aplicas más adelante en la vida.
Y siento que puedes, ya sabes, aprender el mismo concepto en biología, como la mitosis, que es el mismo concepto, pero quien te enseña, en cierto modo, cambia eso, ¿sabes? Entonces, creo que ahí es donde el aspecto humano del aprendizaje realmente entra en juego. Y eso es lo que lo hace importante y creo que es la conexión humana. Así que creo que es algo así como creo que imagino como una especie de híbrido entre esas dos cosas, ¿eh? Donde creo que podemos obtener un estándar de la IA porque es útil, porque es fácil, porque es, ya sabes, accesible. Y luego ese elemento de mentoría entra en juego con el toque personal y cómo lo aplicas y especialmente cómo lo piensas en términos de ética. Creo que tal vez comenzaremos a dejar de lado simplemente aprender a hacer y pensar en cómo afecta esto a las personas, ¿no? ¿Sabes? Cómo podemos ayudar a otros con estas tecnologías. Y creo que ese cambio de comprensión es donde el toque humano y la tutoría también entrarán en juego. Entonces, creo que tener ese modelo híbrido es algo que imagino para el futuro y es algo que podría ser realmente exitoso. ¿Hacia dónde cree que se dirige el futuro de la IA? Definitivamente, es decir, cómo funciona cualquier tecnología, es decir, simplifica muchas tareas, obviamente. Y creo que mucha gente tal vez esté preocupada o esté pensando en la conciencia en IA. Y yo no creo que la IA genere conciencia por mucho tiempo. Pero creo que como en el futuro, como, cierto, cómo implementar, como, ya sabes, ciertas compañías ya han desarrollado como ingenieros de software implementables como a gente ya, pero como implementar como un completo, como un agente que orquestará, como un ingeniero de software, un comercializador, un diseñador, tantas cosas creo que ahí es hacia donde va el futuro. La posición de los humanos en eso, definitivamente es como si ellos necesitaran como mantenerse informados. Creo que simplemente dejar ir a la IA es peligroso y no es viable en el futuro próximo. ¿Cómo crees que será tu trabajo dentro de 10 años? Creo que será una mezcla de cosas. Porque creo que mi trabajo es bastante como un poco externo de cara a la gente. Creo que ahora mismo la tensión o el problema que veo con el uso de IA en campos creativos es como no quiero leer algo hecho por como ChatGPT o ya sabes. Y es como muchas críticas sobre el uso de guiones largos, como las comas. Yo solo quiero leer cosas que sean fruto de una investigación profunda también. Uso guiones largos todo el tiempo ahora solo para molestar a la gente. Sí. Sí, y entonces sí hay como muchas críticas sobre la gente que no quiere leer contenido que ha sido generado por IA. Y veo eso en las redes sociales. Veo eso en comunidades más especializadas como Substack. Siento que he leído al menos 15 artículos de Substack que critican el uso de los guiones largos, etc. Sí, sus reacciones son interesantes, pero como para mí le doy más valor ahora a las cosas autobiográficas. Si alguien está escribiendo algo genérico que cualquiera podría hacer, ya sabes que cualquier cosa podría crear, entonces realmente no me importa tanto. Pero si alguien dice, esta es mi experiencia haciendo esto, eso tiene mucho más valor para mí personalmente. Realmente se trata creo que en el futuro, al menos en marketing, probablemente se trate de navegar esa tensión y ver a qué tipo de cosas responden las audiencias. Así que tal vez, quién sabe, en unos 5 años, siento que el contenido generado por IA podría ser la norma y ser aceptable. Y nosotros como mercadólogos estamos como impulsando esa aportación creativa para obtener ese resultado generado por IA. Pero siento que eso todavía está a muchos años de distancia, pero... ¿Cuál es tu mayor miedo? Te diré el mío, ¿de acuerdo? Creo que estas son tecnologías increíbles. Creo que todos tienen derecho a abordar esto como quieran. Y si alguien dice, me voy a tomar mi tiempo, está bien. Mi preocupación es que creo que hay mucho valor. Creo que es una herramienta de aprendizaje increíble. Y me doy cuenta de que la gente puede ponerse al día muy rápido en 6 meses. Creo que si dedicas 6 meses a esto, luego puedes entrar a una empresa y aportar mucho valor, o puedes crear una empresa y hacer estas cosas. Y mi preocupación es que la gente está dudando demasiado y no está haciendo preguntas. Y tal vez no estamos haciendo lo suficiente para enseñar o comunicar todo lo que estamos haciendo allí. Y mi miedo es que la gente se lo pierda. Yo tengo como una visión opuesta. Creo que tal vez específicamente porque estoy insertando esta educación, algunas personas intentarán encontrar una manera de evitar todo lo que es tradicionalmente educación. Y hay muchas lagunas en la educación. Y mi temor es que llegues al mercado laboral y
esencialmente tú, la gente que te entreviste, no te va a preguntar, oh, si te hacen esta pregunta, ¿cómo vas a ponerla en la IA y resolverla? Porque la IA puede resolver esta pregunta, cualquier pregunta de codificación tradicional que tengas, pero buscan los conceptos y cómo te adaptas y resuelves problemas, porque también necesitan ese aspecto humano. Es decir, la humanidad no va a desaparecer. Y mi temor es que el uso de esta herramienta vaya demasiado lejos y se den cuenta de que la educación tradicional sigue siendo importante. Ujú. Y comprender esos conceptos sigue siendo importante. Y será difícil dar marcha atrás a partir de ahí. Para mí, mi componente de miedo proviene de un lugar más bien de tener una especie de conocimiento y verdad centralizados en un solo lugar. Creo que eso es lo que más me preocupa porque creo que en este momento hemos reconocido que estamos fragmentados en tantos lugares diferentes y creo que la belleza del aprendizaje es tomar cada una de esas piezas y ponerlas juntas en una especie de comprensión simplificada para uno mismo. Pero creo que con, ya sabes, el uso de ChatGPT y ciertos chatbots por sí solos y tener ese tipo de motor de búsqueda o la centralización de la verdad, siento que a veces podría ser como un ciclo de retroalimentación negativo, Ujú. donde creo que te estás refiriendo a las mismas fuentes y en realidad no estás haciendo ese tipo de trabajo para llegar a diferentes fuentes de conocimiento. Así que creo que de ahí viene mi miedo y creo que se amplifica cuando, ya sabes, surgen cosas como chatbots específicos con ese tema. Entonces, tal vez, ya sabes, hacer algo como un chatbot solo para, ya sabes, activistas de extrema derecha o activistas de extrema izquierda y como cuando, ya sabes, recorres esos bucles de retroalimentación y no puedes extraerte y tener una perspectiva más amplia. Debido a la accesibilidad de la IA generativa, creo que de ahí viene mi miedo. Entonces, con nuestras redes sociales, tu miedo es más bien a las cámaras de eco. Exacto. Que la gente va a decir, solo voy a usar estas fuentes o aquellas fuentes. Yo diría que soy optimista y en general optimista porque, como señalaste antes, dijiste, oye, quiero que uses estas fuentes y quiero que tomes diferentes opiniones y quiero eso. Y es eso algo que deberíamos pensar en incorporar más en la educación y en cómo enseñamos a la gente a pensar críticamente. La idea de que si no te desafías a ti mismo, no estás aprendiendo, con seguridad. Estoy 100% de acuerdo con eso y creo que eso es lo que hace genial el modo de estudio. Te da ese desafío, aspecto. Y cuando tu cerebro empieza, ya sabes, a querer realmente sumergirse profundamente y empiezas a pensar de manera crítica sobre, tal vez diferentes contraejemplos, diferentes perspectivas, entonces puedes obtener una evaluación completa, general de lo que sea que quieras pensar. Cada vez que hago esta pregunta, suelo obtener una buena respuesta, a veces de inmediato, a veces la gente tarda más en pensar en ello. Quiero preguntarles sobre sus indicaciones favoritas, cosas que han usado que les dan resultados divertidos o formas interesantes de usarlas. Bueno, he notado dos cosas. Creo que lo principal es que realmente puedo personalizar y brindarle a ChatGPT información específica sobre mí. Ujú. Y luego que me dé una respuesta basada en eso. Entonces le digo mis preferencias dietéticas, lo que quiero de la comida que como, y cuando voy al supermercado tomo una foto del recibo y lo califico, ¿sabes? Qué bien lo hice. Ujú. Basado en este viaje al supermercado porque quiero asegurarme de resaltar y obtener todas mis vitaminas. Y digamos que ese es mi objetivo específico. Y me calificará en base a eso objetivamente, y también hará un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. Pero creo que lo principal con las indicaciones es que puedes hablar sobre ti mismo y eso también se almacenará en la memoria. Mm. Así que he estado jugando baloncesto durante mucho tiempo, casi toda mi vida, y he tenido algunos problemas de rodillas y a veces la forma tradicional, la mejor forma de ejercitar las piernas, no es la mejor cuando tienes dolor de rodilla. Ujú. Y cada uno tiene distintos tipos de dolor y distintas maneras en que éste se agrava. Así que cuando le pregunto a ChatGPT, ya sabes, tengo este dolor, pero cuando hago este ejercicio me siento bien, pero cuando hago este otro ejercicio realmente me duele. Así que podrías tal vez diagnosticar el problema. Tal vez no sea tan bueno en eso, pero ¿puedes hacerme una rutina de ejercicios que se adapte a mis necesidades específicas? Oh, eso está muy bien. Sí, Dándome algunas ideas. sí. Creo que para mí también puedo pensar en dos casos de uso. Pero creo que para mí personalmente lo mejor que ChatGPT y la IA me dan es tiempo y creo que tener más tiempo me hace feliz. Así que siento que ChatGPT me hace feliz como persona. Ujú.
pero creo que la mejor manifestación de eso son las pequeñas tareas cotidianas. Y creo que una de las veces que lo usé fue cuando tenía una lista de lectura de unos 15 libros que quería conseguir. Y la librería más cercana a mi campus es The Last Bookstore, que está en DTLA. Y para aquellos que no son de Los Ángeles o no conocen la zona, es realmente difícil encontrar estacionamiento. Es como una situación de entrar y salir rápido, así que creo que eso me ponía algo de presión de tiempo. Y tampoco quería pagar como $40 después de cierto tiempo. Quería armar, ya sabes, la estrategia óptima para entrar y salir de la librería en unos 15 minutos. Entonces, eso comenzó alimentando el sistema con los 15 libros que tenía en mente y organizándolos según el sistema de organización de la librería, el apellido de los autores y el género. Así que básicamente esos serán los 3 datos de entrada. Y así me dio la estrategia más óptima para agarrar esos libros y salir lo más rápido posible. Así que pensé que ese era un caso de uso realmente interesante y he estado utilizando muchos casos de uso como ese para optimizar mi tiempo. Y otro caso de uso que de hecho me enseñó un amigo es usar el modo de voz para ayudar también con la conveniencia de ahorrar tiempo. Vi cómo lo usaba mientras conducía, lo puso en modo de voz y cada vez que veía una valla publicitaria de tecnología en San Francisco, le preguntaba, ¿qué es esta empresa? ¿Qué significa esta valla publicitaria? Así que me pareció genial cómo puede aprender sobre la marcha y hacer cosas que le interesan, incluso mientras realiza tareas mundanas como conducir. Y luego comencé a adoptar eso. Estoy tomando algo así como un curso de verano ahora mismo, así que no tengo mucho tiempo, ya sabes, con el viaje al trabajo mientras conduzco. Y luego está el trabajo real durante la mayor parte de mi día. Así que para optimizar realmente mi tiempo, he estado usando el modo de voz para estudiar, como repasando conceptos de un lado a otro, de modo que cuando llego a casa, siento que mi cerebro ya está listo y activo para hacer las tareas. Así que creo que ese aspecto ha sido muy bueno y poder usar esa función de voz también es genial porque da miedo lo humano que suena, así que siento que realmente estoy hablando con alguien. Chicos, esto ha sido genial. Me gustaría agradecerles a ambos por estar aquí y espero poder hablar de nuevo más adelante y ver a dónde los ha llevado su camino. Sí, no, muchas gracias por invitarnos. Siento que es una gran plataforma para hablar sobre la IA y especialmente en el ámbito educativo porque es algo muy relevante. Así que me alegra que, ya sabes, tengamos esta plataforma. Sí, gracias por invitar. Sí, La gente puede usar palabras como relevante. exactamente. Sí, comparto lo que ella dijo. Esto ha sido una gran conversación. Me alegra que hayamos podido hablar de temas difíciles y también de temas optimistas. Sí, soy muy optimista. Quiero decir, será, mientras más podamos ayudar a nuestros amigos a adaptarse y encontrar su propio lugar con esto, mejor. Esperamos sinceramente que este profundo análisis sobre la IA y la educación les haya sido de gran utilidad y les haya brindado nuevas perspectivas sobre el futuro del aprendizaje. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y casos de uso con ustedes. Si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de valor y continuar explorando las fronteras de la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Para continuar esta conversación y conectar con una comunidad apasionada, los invitamos a unirse a nuestra comunidad privada de WhatsApp. Encontrarán el enlace directo en la descripción de este video. Tenga en cuenta que la existencia de una comunidad de WhatsApp y su contenido promocionado no provienen de las fuentes proporcionadas y deberían ser verificados de forma independiente por el usuario si lo requiere. Y para llevar su aprendizaje al siguiente nivel, no olviden suscribirse a nuestra newsletter también con un enlace en la descripción. Al hacerlo, recibirán gratuitamente nuestro video exclusivo Cómo crear un video desde cero y acceso a nuestros GPTs con documentación paso a paso para potenciar sus proyectos con IA. Tenga en cuenta que la oferta de la newsletter, el video gratuito y los GPTs no proviene de las fuentes proporcionadas y debería ser verificada de forma independiente por el usuario si lo requiere. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.